Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros. En primer lugar, agradeceros como siempre todas las visitas de los vídeos anteriores, el seguimiento, el feedback, los correos electrónicos que me están llegando de dudas, porque bueno, denotan que estáis atentos, denotan que os está gustando el contenido y como os digo siempre es la idea principal del canal y de todo este material, ¿no? Ayudaros un poquito en la preparación del examen. Y bueno, pues poner mi granito de arena para todos aquellos estudiantes que queréis mejorar en vuestras habilidades relacionadas con la inversión. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar, como en el anterior, ya en el módulo de Portfolio Management. Como sabéis, un módulo muy interesante, un módulo que de alguna manera nos encaja todos los conceptos que hemos visto en el anterior, relacionado con Equity Investments, y que la sesión anterior pues ya estuvimos revisando conceptos tan importantes como la adecuación o la idoneidad que debemos de tener siempre en cuenta a la hora de crear una cartera, ¿no? Tratar de enlazar lo que sería el concepto de inversor y su perfil, básicamente, con todas aquellas ideas y todos nuestros análisis a la hora de crear una cartera. Como explicábamos, obviamente el concepto de producto está muy relacionado con el concepto de gestión de carteras. Por lo tanto, habrá muchos apartados que se puedan solapar, como es el concepto de los vehículos de inversión, que es lo que hemos estado viendo también desde el punto de vista de equities, ¿no? Explicando un poquito cómo se estructuraban todos estos productos y qué categorías, pues si eran de renta variable, si eran de renta fija, si eran mixtos, en qué podían invertir, en qué no podían invertir. Y ahora lo que nos vamos a meter es unos conceptos algo más teóricos, pero muy relacionados con el día a día, con lo que es la propia gestión interna que hacen esos vehículos de inversión a la hora de trabajar, ¿vale? Por lo tanto, teníamos fondos de inversión, teníamos hedge funds, teníamos ETFs. Todo esto lo que vamos a tratar de entender es cuáles son los procesos internos que llevan dentro de todos estos vehículos, cómo se lleva el día a día, cómo se abren las operaciones, cómo se cierran, qué elementos tienen en cuenta los gestores para sobreponderar un sector u otro, y estos conceptos creo que son muy interesantes. Dicho esto, el concepto de vehículos de inversión colectiva, lo que hablábamos siempre, pools o piscinas, agrupaciones de inversores que ponen su capital en una misma cuenta, gestionada por un profesional, por una persona que decide dónde invertir, dónde desinvertir, al que llamaremos gestor o portfolio manager, y que es quien decide en base a unas reglas pactadas con los clientes en qué puede invertir y en qué no puede invertir. Como siempre, todos esos activos y todo ese capital se divide en participaciones, esto ya lo hemos visto, que se emiten y que yo puedo comprar o que puedo vender, ¿vale? También es importante el concepto de Net Asset Value, concretamente per share, que podría ser por acción o por participación, que engloba el valor total de todos los activos de un fondo. Dividido, pues obviamente, entre el número de participaciones, pues estaremos hablando de por participación o por acción, ¿vale? Pero que tengamos en cuenta que este concepto, el NAV, es el Net Asset Value, sería el número de activos o total de activos bajo gestión, que esto también es muy importante y entre los fondos se suele comparar mucho para saber pues el tamaño del propio fondo y si voy a tener posibilidad o no de poder desinvertir en algunos casos. Si es un fondo muy pequeñito, pues a lo mejor voy a tener problemas también a la hora de salir, y sobre todo si yo soy un inversor o soy una parte mayoritaria. Pongamos un fondo de 3 millones de euros en el cual mi participación es de un 30%, pues si quiero desinvertir, el gestor va a tener más problemas que si estoy invirtiendo con 1.000 euros o 2.000 euros, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Luego también tener en mente que los fondos pueden estar abiertos, pueden estar cerrados, es decir, que ya no admite más entrada de capital y por lo tanto solo se permiten retiradas, y luego soft close, que suelen ser una especie de híbridos, pues a veces están limitadas las aportaciones, a veces solo están permitidas nuevas aportaciones a clientes que ya tienen al menos X participaciones, y bueno, pues son características y son momentos en los cuales el gestor puede decidir si es un buen momento para que existan nuevas entradas de capital o si simplemente con el dinero que tiene ya es suficiente para hacer la estrategia que necesita y por lo tanto, pese a perder dinero porque estaría cobrando las comisiones, no le conviene porque tendría ahí un capital que no sabe qué hacer con él y a lo mejor lo tiene que invertir y al final el fondo pues se ve perjudicado porque ese dinero a lo mejor está invertido en algo que no corresponde.
Y luego, por último, el concepto de si tienen comisiones de manera explícita o implícita, que esto creo que ya lo hemos tocado bastante. Algunos que tienen comisiones de entrada, lo que sería comisión de suscripción, algunos que tienen comisiones incluso de retiradas. Bueno, esto hay que estar un poquito, tenerlo en cuenta. Y bueno, también es cierto que a través de los folletos pues está muy bien explicado y bueno, tampoco tiene más. ¿Vale? Luego hemos hablado también, como decíamos, dentro de los vehículos, que lo hemos tocado antes, vehículos de inversión que aplican la gestión de carteras. Tenemos por una parte los fondos de renta fija, que bueno, que al final aquí tenemos muchísimas tipologías porque dependen de, como toda renta fija, ¿no? Vencimientos, rating de crédito, es decir, si estamos hablando de bonos basura, de bonos de alta calificación. Bueno, al final aquí pues suelen ser mixtos, no suele haber fondos que solo se especialicen en un tipo, salvo a lo mejor alguno que puede estar, pues no sé, Nordea, que es un especialista muy bueno, es una compañía nórdica que trabaja, pues por ejemplo, en cédulas hipotecarias, que son pues créditos que tienen luego un colateral. Bueno, pues existen muchísimas tipologías, no hace falta que se especialicen única y exclusivamente en un tipo de renta fija, pero sí que es verdad que en función de los vencimientos, ratings de crédito u otras características, pues podemos subdividirlos en otros grupos más pequeños. Después tenemos los ETFs, que también, si no lo has visto, yo te recomiendo que te pases por el vídeo explicativo sobre ETFs. Aquí creo que hay muchísimo contenido, muchísima información que te va a ayudar a entender pues qué son esto de los fondos cotizados y cómo invertir en ellos, y que por lo tanto, desde mi punto de vista, son muy interesantes. Tenemos también los fondos de inversión segregados, que es otra tipología también, en la cual no existen participaciones como tal, es decir, yo tengo un capital y ese capital está completamente segregado, como su nombre indica, del resto. Es decir, en un fondo normal, todo el capital entra en lo mismo y está dividido en pequeñas participaciones que de alguna manera corresponden al porcentaje del dinero que yo he puesto frente al total, frente al NAV, que ya hemos hablado de ello, y la diferencia de un fondo segregado es que cada uno es un compartimento estanco en el cual el cliente A, B y C, pese a estar invirtiendo en lo mismo, cada uno tiene una cuenta distinta, o que incluso yo le puedo meter particularidades de inversión a cada uno de estos compartimentos o cada uno de estos subfondos que están dentro del principal. ¿Vale? Y luego, por último, los hedge funds, fondos de inversión libres, por decirlo de alguna manera, fondos de inversión en las cuales no están tan sujetos a esos folletos que restringen muchas veces las actividades de los gestores, o que obligan al gestor a comprometerse muy mucho en el seguimiento de una estrategia. Un fondo de inversión libre puede invertir en lo que quiera, puede incluso posicionarse bajista, puede tener una libertad muchísimo mayor a la hora de poder trabajar, y sobre todo también porque tiene menores regulaciones encima suyo y tampoco tiene tantas obligaciones de justificar qué es lo que está haciendo. Pues al final da un report y ese report pues acepta, no se acepta, se investiga, no se investiga, pero no están tan cogidos con pinzas como el resto de fondos de inversión. ¿Vale? Luego también podemos tocar el tema de los planes de pensiones, que sabéis que son muy comunes principalmente en España, pues por el tema de ese concepto de jubilación, que ahora mismo pues está muy en boca de todos, por si se pueden pagar las pensiones, si no, si tal, y esto pues lo que viene a ser son planes de pensiones privados en los que yo puedo ir capitalizando, estar invertido en mercado americano y al final pues cuando yo me jubilo pues rescatar ese capital, ¿no? Aquí es importante porque tenemos dos tipologías, el Defined Contribution y el Defined Benefit, ¿vale? La diferencia en primer lugar es que el relacionado con la contribución es en el que el empleado determina qué cantidad de su salario desea invertir, es decir, somos nosotros quien lo elige y somos nosotros quienes deciden qué tipo de inversión queremos aplicar a nuestro ahorro, ¿vale? Esto es importante. También es cierto que en algunos casos, y esto también en el concepto más americano, pues las empresas en algunos casos realizan aportaciones adicionales para complementar un poco o como aportación extra en función de si haya habido un buen rendimiento, si estoy manteniéndome en la empresa durante más, yo que sé, de 5 años, es decir, como unos pequeños extras, unos alicientes para motivar que ese trabajador pues se mantenga en la compañía y esté trabajando allí durante mucho tiempo y que obviamente se esfuerce, ¿no? Como unos extras. Y luego también, por otra parte, los Defined Benefit, que estos ya son menos comunes, no por nada, sino porque en este caso es una cuenta de jubilación que es para ti, pero que es el empleador
quien de su dinero está aportando estas cantidades y que, pues obviamente, promete un pago fijo al empleado cuando se jubile. ¿Vale? Esto sería como una especie de prejubilación que tenemos aquí en España, en la cual pues hay un complemento de lo que sería la pensión pública con respecto a esa pensión privada y en la que el empleador, es decir, la empresa, se compromete a aportar un dinero suficiente para que a ti te llegue un mínimo que es el pactado con la empresa en el caso de que a lo mejor te hayan querido prejubilar. Después tenemos los buyout funds y los venture capital. Buyout, pues aquellas que compran compañías públicas y las reconvierten de nuevo en privadas, es decir, el proceso inverso a la banca de inversión. Y luego tenemos los venture capital que, pues bueno, invierten en compañías en fases iniciales, fases semilla, con el objetivo de potenciarlas y luego, pues, o venderlas a terceros o sacarlas a bolsa, ¿no? Esto sería un poco la contraposición venture frente a buyout. Y luego, por último, ya como concepto importante, sería añadir las estrategias, ¿no?, que hay detrás del concepto de portfolio management. Tenemos la posibilidad de ir alcista y de abrir posiciones bajistas, a favor o en contra del mercado. Tenemos alternativas de market o de mercado neutral, que lo que busca es que, independientemente de la tendencia del mercado, tratar de buscar, pues ya sea ineficiencias, ya sea arbitrajes, en función de elementos clave o elementos que nos puedan permitir o ayudarnos a que el mercado, independientemente de si estamos en épocas a lo mejor de mayor volatilidad, pues como puede ser unas elecciones en Estados Unidos, en un país muy concreto, pues ayudarnos a que esa inversión a través de activos descorrelacionados, pues podamos seguir obteniendo rentabilidades fuera de lo que es el mercado global, ¿no? Incluso podríamos invertir en rentas inmobiliarias con unos alquileres muy a largo plazo, con unos contratos muy largos, en las cuales, independientemente de la tendencia del mercado, yo sigo cobrando mis rentas o mis dividendos. Después tendremos el event driven, que es aquel que está más enfocado a esas grandes noticias que ocurren en las empresas, aquellos que van a ampliaciones de capital, aquellos que se desinvierten en función de determinadas características, motivadas por lo que va pasando día a día en el mercado. Y luego las últimas dos, la primera es el arbitraje a través de renta fija, como sabéis, búsqueda de activos infravalorados con los tipos de interés, pues ir buscando esas ineficiencias del mercado para ir sacando puntos de rentabilidad. Y luego, por último, pues el arbitraje a través de bonos convertibles, en los cuales, pues, búsqueda también de ineficiencias, en las cuales, pues, esos bonos en el futuro los podamos reconvertir en acciones de las compañías a un precio menor del que luego se nos va a pagar, o que incluso a través de las primas que vamos obteniendo ya hayan cubierto un porcentaje suficiente del activo total, ¿vale? Pues bueno, este sería el segundo concepto de portfolio management. Como veis, estamos desde un punto de vista teórico, creo que no es lo más complicado que hemos visto, es decir, ahora se complica o amplía un poco más la complejidad del material, pero bueno, no os asustéis porque lo vamos a ir viendo poquito a poco. Por mi parte esto es todo, espero que lo hayáis disfrutado, espero que estéis aprendiendo muchísimo. Pásate por el blog de Rankia si no estás, busca las diapositivas porque también las tienes aquí en la caja de comentarios para poder descargártelas. Y bueno, pues pásate también por Twitter, que es un canal de comunicación y muy interesante, con el que, pues ya os digo, estáis bastante en contacto conmigo, os lo agradezco. Y bueno, pues lo de siempre, si te gusta el vídeo, compártelo, dale me gusta, suscríbete al canal, dale notoriedad a todo lo que es el material que estamos subiendo y que cada vez, ojalá, le pueda llegar a muchísima más gente. Por mi parte esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.